una pregunta y ya te tienes que ir, decimos, deja tu mail a ver si te responde después del festival, ¿no? Se queda pendiente. Claro. Se mete a alguien, pero yo creo que es de editor, ¿verdad? Sí, es editor. Sí, Sí. Y creo que hasta las cuestiones no, técnicas, ¿eh? Eso era el editor. Qué nervios, tengo la sensación de que vamos a presentar la final de la Super Bowl, de verdad. O sea, Claro. esto Y en verdad vamos a estar conversando entre nosotros porque... Ahí dice, ahora la reunión se está transmitiendo en directo en YouTube, ahí hay un indicador. Ah, claro. Doy la bienvenida, sí. 7, 5, 4, 3. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Cineminia Talks, organizado por Mediadesk Euskadi y por Cine Euskadi, y muchas gracias por invitarnos a hablar hoy día de los dosieres, ¿no? Ese tema que a veces asusta, pero que en el fondo debería ser no un mal necesario, sino un aliado estratégico de cada persona del equipo en toda etapa. Para conversar sobre eso, estamos aquí con Sara Calderón, de The Film Agency, con Rafael Linares y con Jorge Rivero, y los voy a dejar, por favor, presentarse cada uno de ustedes. Sara, si quieres presentarte, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Simplemente una breve presentación. Soy fundadora de The Film Agency, mi agencia en la que llevo trabajando 9 años. Antes de eso trabajé en ventas, en distribución y en producción, así que podré ayudarles un poco a entender las cosas desde varias perspectivas y ojalá darles buenos consejos para buenos dossiers. Nosotros trabajamos en marketing en todas las etapas, no solamente cuando las películas están hechas, sino también desde desarrollo, así que hacemos varios dossiers al año y también estrategias, y pues vamos a compartir un poquito las cosas que siempre vemos que se pueden mejorar. Muchas gracias. Y Rafael, tú te especializas sobre todo en series. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y nada, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, aquí me ha tocado un poco jugar con el rol de las series. Bueno, yo soy especialista en marketing de cinematográfico, yo hice mi doctorado sobre marketing audiovisual, sobre todo especializado en el cine. Y bueno, pues últimamente yo trabajo también con mi productora, con Queta Producciones, trabajo mucho en todo lo que es el sistema del transmedia, los new media y los nuevos formatos también que vamos trabajando, ¿no? Y también trabajo mucho haciendo consultorías en mercados y cosas por el estilo. Y bueno, pues encantado de estar aquí, intentar compartir un poco la experiencia que tenemos y lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo. Y bueno, pues últimamente yo trabajo... Muchas gracias. Y Jorge, bueno, tú eres de esos expertos que nos toca a veces estar en montones de comisiones, sobre todo viendo los proyectos que se presentan para solicitar
ayudas. Por otro lado, también eres experto de expertos en cortometrajes, así es que tal vez haya algunas preguntas en ese aspecto para ti. No sé, cuéntanos un poco. Y ya me dicen que ya Bueno, estamos en pues, YouTube. sí, fundamentalmente mi trabajo es programación de festivales de cine, pero bueno, también estoy de vez en cuando en distintas ediciones para valorar los proyectos de largometrajes y cortometrajes, muchas veces de cortometraje, ya como dices. También soy el presidente de la coordinadora del cortometraje español desde este verano y bueno, pues digamos que tengo un perfil un poco más variado en este sentido de como lector más que como que creador de dosieres, aunque bueno, alguna vez me ha tocado y algo también sé del tema. Muy bien. Entonces, como ven, vamos a estar hablando hoy día de muchas etapas distintas, pero hay ciertas cosas que se aplican absolutamente a todas las etapas, ¿no? Y justamente, Sara, antes de empezar un dossier ya sea de desarrollo, de promoción, ¿tú por dónde aconsejas comenzar? Entonces, como ven, Sí, vamos a estar hablando yo hoy siempre día digo que hay que de empezar por la muchas estrategia. Va etapas a ser muy distintas, pero difícil hay hacer ciertas un cosas que dossier se en aplican condiciones o cualquier absolutamente a pieza, un todas las cartel, etapas, un ¿no? tráiler, Y lo que sea que justamente, queramos comunicar de Sara, la película, si no hemos antes decidido de antes empezar cómo un la queremos dossier vender, de hacia dónde ya sea queremos de ir con desarrollo, de ella, qué promoción, aspectos queremos ¿tú por destacar y qué dónde aspectos no aconsejas queremos comenzar? destacar. Y para lograr llegar a ese punto hay que hacer todo un trabajo previo. Les voy a compartir pantalla 2 segundos porque tampoco nos vamos a extender mucho en esto, es simplemente un pequeño preámbulo o introducción. Hicimos este blog post hace poco y es cómo hacer una estrategia de marketing en un coffee break. En un momento que tengas aparte, pensar cuáles son las películas comparables, pensar cuál es el público, hacer un análisis SWOT, pero desde el punto de vista de la audiencia, no desde el punto de vista del productor, que es un error bastante común, saber cómo la queremos posicionar, hacer un plan de distribución rápido y un plan de comunicación. Son esos 6 puntos, no tiene que ser algo realmente muy extenso, sino algo que nos permita ubicarnos y sobre esa estrategia poder medir todas las piezas que queramos hacer, el dossier incluyendo. Esa dirección la vamos a compartir, vamos a ver si pueden compartirla en los comentarios de YouTube y de Facebook y de las cuentas Facebook, así pueden acceder al texto completo, todos los que quieran en otro momento. Por cierto, en los comentarios de la transmisión YouTube, así como también en las cuentas de Facebook, por favor, hagan las preguntas que quieran, se nos van a transmitir para poder abordarlas enseguida. Bien, y una vez que ya estamos empezando ya a armar los dosieres, ¿no? Vamos a empezar un poco a hablar sobre los primeros que se hacen, ¿no? En esta parte de desarrollo, que justamente un consejo que yo personalmente daría para los que, insisto, ven esto como, hay un mal necesario para pedir fondos o esto, lo otro, que es una lata. No, no, no. El dossier, esos primeros dosieres de desarrollo pueden ser una excelente ocasión para ir afinando el concepto de la película. Al ir pensando cómo lo tienen que explicar, justamente puede ser una herramienta creativa muy importante, abórdenlo así, o sea, como un ejercicio creativo súper útil para empezar ya a avanzar en eso, ¿no? Pero Jorge, justamente como lector, lo que decíamos, tú querías darnos algunos consejos sobre este tipo de dosieres. Sí, como dices muy bien, Pamela, creo que un dossier también es una oportunidad para analizar la película, sobre todo de cara a todos los procesos de producción, de marketing, de comunicación. Muchas veces se comete el error de pensar que se hace un dossier y eso se envía a todos sitios y vale el mismo dossier para todas las personas que lo van a leer. Y creo que lo que hay que pensar es para qué estamos utilizando ese dossier, qué herramienta, o sea, cuál es la finalidad de esa herramienta.
Va a ser para buscar un productor, va a ser para una coproducción internacional, va a ser para buscar una ayuda de una administración pública. Es importante saber, lo primero, a quién va dirigido el dossier, qué tipo de persona es quien lo va a leer. Y no me refiero a conocer a la persona o saber quién es la persona concreta, sino qué tipo de persona, el perfil de esas personas y qué es lo que quien elabora ese dossier está buscando. Creo que es importante que si estamos hablando de unas ayudas públicas, leamos bien todos los criterios de evaluación y de valoración, porque eso es lo que está exigiendo esa ayuda, esa convocatoria, y tratar de responder y adaptar el proyecto a responder un poquito esos puntos concretos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace unos años, de las puntuaciones que tiene el ICA es la memoria de sonido para la propuesta sonora. Hace unos años no se incluían los dosieres, nada relativo a sonido. Si había una memoria, a lo mejor el tiro de foto, pero nadie había puesto nada de sonido, porque se hacían los dosieres y no se había leído a nadie que se había incluido ese punto. Poco a poco la gente se dio cuenta y ahora ya tienen todos una pequeña parte. Es importante tener eso en cuenta, leer todas las disposiciones y los criterios. Luego también muchas veces comete el error de hacer un dossier demasiado naif, o sea, como que estás vendiendo algo muy etéreo, cuando la persona que está leyendo tu proyecto muchas veces es un profesional que se dedica también a la producción, a la realización, a un festival, a alguien de la administración. O sea, la mayor parte de las personas que leen esos dosieres son profesionales del cine. Entonces, hay que ser concretos, no intentemos explicarles cosas que ya todo el mundo que es un profesional las conoce y lo que nos está demostrando es que ese proyecto es un poco naif, poco elaborado. Creo que también tener en cuenta que cuando alguien lee un guión y un dossier no va a ser el primero y no va a ser el único, probablemente estéis compitiendo con otros proyectos similares, por tanto, intentar ser claros y muy directos sobre lo que está buscando también esa persona y qué es lo que va a evaluar y valorar. Creo que también perdón, por cierto, se me ve bien que estaba con luz natural, que obviamente está cayendo el día, la tarde, así es que tuve que encender. No, ¿se ve? ¿Me Sí, veo? perfectamente. Perfecto. No, volviendo a lo que decía Jorge, entonces también otra cosa, todos sabemos que a todo el mundo le falta tiempo y muchas veces los dosieres se tienen que reciclar, ¿no? Y es como o reciclo o no alcanzo a enviarlo, se entiende, pero al reciclarlo, dense el trabajo de adaptarlo al que lo están enviando porque muchos estamos en distintas comisiones y queda muy mal recibir un dossier que te das cuenta que está hecho para otro, que no está, ¿no? Que ni siquiera tienen en cuenta qué es lo que está pidiendo para que esto está presentando, ¿no? O sea, además eso queda muy mal, ¿no? Y bueno, y esto de saber y por lo menos reflexionar y adaptar a quién vas en todas las etapas hasta el último momento, ¿no, Sara? Sí, exacto. Digamos que al principio de un proyecto creo que los productores se centran mucho todavía en las subvenciones públicas que piden muchísima documentación. Son dossiers largos con cartas, con sellos, con un montón de elementos que, por ejemplo, a una tele o a una plataforma no le interesan para nada. Incluso también tendemos a hacer dossiers muy largos y hay algunos players a los que es mejor darles un dossier de máximo 6 o 10 páginas para que luego se interese y pida el guión, por ejemplo, o incluso un one-pager o algún tipo de formato corto. Como decía al principio, en la estrategia, si ya sabemos hacia dónde queremos ir en distribución, también podemos saber qué tipo de dossiers hay que preparar. Yo ahí también tenía un tip y es que incluso de la época que trabajaba más en producción, y es que al principio siempre me creaba como un dossier muy máster con absolutamente todo
lo que podían pedir en cualquier sitio, y a partir de ese era que empezaba a recortar, porque al cabo de 8 o 10 aplicaciones uno ya no se acuerda qué texto hizo a las 12 de la noche, para qué dossier, en qué idioma, y es bueno como ir a esas carpetas que tienen todo. Y ahora, por ejemplo, también con nuestra agencia también hacemos eso, tenemos como un deck que tiene ciento y pico de slides, y en función de a quién le estamos hablando, quitamos, y siempre será mucho más rápido quitar para adaptar que poner. Y así también todo puede estar como proofread por una persona que habla el idioma de forma, o sea, como su lengua materna, también puede estar visto por un diseñador, porque luego también al agregar páginas a las 12 de la noche no las ve el diseñador, y ahí es donde empezamos a crear cosas que no. Entonces sí que puede ser bueno ir de lo general a lo específico y hacer un máster muy grande, y luego de ahí recortando y adaptando. Claro, y con distintas versiones, ¿no? Para lo que se tenga que hacer. Y claro, es justamente lo que decías, ¿no? O sea, esto ya incluso en el momento final, cuando ya estás promoviendo según la plataforma, digamos, o el player, que sea plataforma, me refiero de manera general, que sea una plataforma digital, buscando sales agent, lo que sea, eso no debería ser algo nuevo, sino que eso ya es algo, y eso lo sabemos y lo saben los que comienzan, ¿no? Los que tienen que hacer los dosieres, ya se pide incluso a nivel de desarrollo, ¿no? Y plataforma digital. ¿Tú, qué consejos darías tú, Jorge, en ese momento en que todavía es muy abstracta la distribución, cuando todavía ni siquiera sabes cuándo vas a filmar la película, pero ya hay que reflexionar en eso, ¿no? Bien, hay una cosa importante que yo he visto además muchas veces. La gente a la hora de poner un plan de distribución, hace una lista de festivales, la pega diciendo, es esto. La distribución cuando todavía ni siquiera creo que Bueno, lo estás mismo, la gente que ahora está sí, viendo ese pero guión ya muchas veces son perdón, que te habías profesionales congelado, Jorge. y por ejemplo, disculpa, que muchas veces cuando se hace un plan de distribución, o sea, la gente se limita a pegar una lista de festivales, un calendario de festivales sin que eso responda a un análisis. Lo primero es analizar el guión y el proyecto que se está desarrollando y no tener, o sea, ser honesto. O sea, es tu película y tienes que ser muy honesto. Evidentemente todo el mundo quiere ir a Cannes, pero muy poca gente consigue ir a Cannes. O sea, y si haces una comedia romántica, pues a lo mejor no vas a Cannes y vas a otro festival. Y sobre todo, si vas a poner una lista de festivales, asegúrate de conocer los festivales. No puedes poner que tienes una comedia romántica y que luego que vas a ir a Cannes y a Oberhausen. Y dices, no, o sea, tienes que conocer bien los festivales, o sea, tu producto y dónde, dónde Jorge. encaja. Y intentar, evidentemente, vas a intentar ir a donde se pueda. Lo que intentas con el plan de distribución es también dar una orientación de qué tipo de película vas a hacer o sea, es más importante que pongas una serie de festivales que sea pequeñita, pero que sea coherente con el proyecto, porque evidentemente luego nadie te va a decir, oye, es que al final, mira, pues no te cogieron en Toronto, pero te cogieron en Rotterdam o en Locarno, ¿sabes? No pasa nada. Pero que si tienes una película que es de un determinado perfil, decir, mira, estos son los festivales donde podría encajar nuestro planteamiento y sobre todo un plan de distribución que esté asociado muchas veces a un trabajo con una distribuidora. No, o hacer o sea, incluir qué estrategias tienes para irte a mercados a buscar distribuidoras, más allá de buscar el estreno. Es como lo único que importa es buscar un estreno en un festival. Eso no es un plan de distribución. Además, a nivel de producción, eso da muy poco dinero. Entonces, al hilo de esto, y un pequeño comentario nada más, decir también que cuando un proyecto en una convocatoria se está pidiendo una memoria de producción, no es la justificación de por qué le gusta el proyecto al productor, es cuáles son las fases de desarrollo que tiene el proyecto como obra industrial, aunque sea una película autoral, no me refiero en ese sentido, sino como un producto, o sea, como cuáles son las fases, en qué fases y cuál es el desarrollo que va a tener. Ya
ya sé que te gusta la película y que el director es muy majete y que confías mucho en él. Si no, no lo harías. Entonces, cuéntame lo que vas a hacer, o sea, cómo vas a hacer la peli. Y por último, sí, un poquito para terminar esta parte, es intentar ser realistas. O sea, con todo esto y resumiendo un poquito todo lo que dije antes, lo primero es hacer el análisis de la película, ser realista con el dossier, o sea, porque está muy bien que tú añadas un montón de cosas, bien sea festivales, bien sea un casting maravilloso o bien sea un presupuesto altísimo, pero ser realista porque, insisto, las personas que leen el proyecto probablemente conozcan mucho mejor el mercado que tú, o también como tú, mejor dicho. Entonces, vas a ver un proyecto que a lo mejor que está sobrevalorado en presupuesto, que tiene un casting que no tiene una carta de compromiso ni de nada y que está tan verde que dices, esto es mentira, aquí todavía no está desarrollado el trabajo de casting. Digo, o sea, hay que ser muy coherente con eso porque ahí eso es donde perdemos muchos puntos. Claro, la credibilidad, ¿no? Eso da credibilidad. Ser realistas no significa ser pesimista, ni mucho menos, simplemente muestra que sabes de lo que hablas y le da mucha más Sí, credibilidad a todo lo que estás diciendo, ¿no? Y que manejas, como tú decías, ¿no? Que manejas, que sabes lo que estás, qué es lo que estás haciendo. Y para pasar ahora un poco al universo de las series con Rafael, ese concepto, ¿no? O sea, esa claridad es esencial desde el comienzo, ¿no? Sí, efectivamente, yo aquí, o sea, retomo un poco el guante de lo que decían Jorge y sobre todo Sara, ¿no? O sea, además, sobre todo la serie es un poco más peculiar porque a lo mejor no tiene, un dossier no tiene tanta trayectoria de que no va a tantos sitios, no viaja a tantos sitios como en una película que tiene que ir a fondos, tiene que ir a muchos sitios, ¿no? O sea, los dossieres de series suelen ser mucho más dirigidos, ¿no? Entonces, a mí aquí sí que hay algunos elementos de reforzar eso lo que ha dicho Sara, ¿no? Yo siempre digo que tienen que ser los dosieres vivos, o sea, un dossier tiene que estar adaptándose incluso a la actualidad, ¿no? Porque evidentemente un proyecto, una película que empezó el año pasado por estas fechas y que siguen moviéndolo, ha habido tanto los cambios que estamos viviendo que evidentemente eso tiene que impactar en el dossier, es que si no se queda antiguo, ¿no? Y esto estoy seguro que todos los que habéis visto dossieres y que trabajáis, pues nos llegan dossieres que dices, esto está hecho hace 2 años y no está vivo, no ha sabido actualizarse, ¿no? Eso es algo que tiene que estar siempre viviendo, igual que adaptarse a quien se enfrentan, ¿no? Y ahí por eso también engancho también con lo que decía Sara, lo de el público, ¿no? O sea, yo creo que está el público, por un lado, a quién te diriges, de a quién le presentas el dossier, y luego el público secundario, que es a quien le quieres hacer la película, o en este caso la serie, ¿no? Y tener muy claro los dos y enfocándoselo, ¿no? No es lo mismo en el caso del público primario, vamos a llamarlo así, que es a quien le presentas el dossier cuando estás con una serie, pues evidentemente no tiene nada que ver un Netflix con un Amazon, con un HBO, ahora hay una obsesión loca por irnos hasta estas 3 plataformas porque parece que van aquí a lo loco dando dinero, ¿no? Pero hay muchísimas plataformas, no se me ocurre, por ejemplo, PeliZ, ¿no? De Televisión Española, una plataforma muy juvenil, que tiene un estilo muy definido, con unos productos muy definidos, pues a lo mejor tu producto tienes que entender muy bien cómo es esa plataforma, qué es lo que están buscando, y tienes que hacer acorde el dossier a ellos, o sea, un poco a lo que están mirando, porque ahí, por ejemplo, pues es una tontería, pero a lo mejor el poner que vas a tener un actor, pues a lo mejor es muy importante para ese público indicar que este tiene no sé cuántos miles de seguidores en Instagram, ¿no? Entonces, eso puede ser algo que sea importante para ellos, que a lo mejor en otro sitio, a lo mejor en una película de autor les da igual que tenga 27.000 seguidores en Instagram, mientras que para televisión sí que puede buscar más ese impacto, ¿no? Por eso, el dossier vivo, pensar bien en esos públicos, ¿no? O sea, tanto o la cadena a la que voy y a quién lo va a ver, ¿no? Ese final. Luego hablaré un poquito sobre eso, si me permitís. Y luego también una cosa que me ha gustado mucho, decía Sara, es la obsesión de los dosieres largos, ¿no? O sea, es como, o sea, yo creo que eso cada día es contraproducente. Los dosieres, antes cuando se imprimía, iban a la papelera, y ahora siguen yendo a la papelera. Es que al final es así, y esto tenemos que asumirlo. Y hay una cosa que yo creo que esto también somos conscientes conforme nos vamos haciendo mayores. Cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? O sea, cuando eres más junior, estás empezando la industria, tú te crees que todo el mundo va a escuchar tu historia maravillosa que tienes, y lo que te das cuenta es que no, ¿no? Y que tienes que simplificar mucho. Y eso en serie también es muy importante, porque entre otras cosas es una locura presentar una temporada completa, porque tienes que buscar que te paguen el desarrollo del primer capítulo. O sea, tú lo que tienes que buscar es que te paguen el guión, el guionista, y eso es la gran diferencia con una peli, ¿no? O sea,
sea, tú tienes que ir a una plataforma y decir, este es el concepto, y ahí es donde va un poco por donde me venías, Pamela. O sea, este es el concepto de la serie y lo tienes que tener muy, muy definido, ¿no? Y decir, esto es lo que quiero hacer. Y no tienes guión, pero sí que tienes muy claro qué es el universo que quieres transmitir y tú lo que estás buscando. Y eso a lo mejor son 5, 6 líneas. Luego pondré un ejemplo, para que además un ejemplo muy famoso, que creo que a mí me gusta mucho y como es público lo puedo poner. Bueno, el público está colgado en internet y luego dejamos el enlace, ¿no? Pero yo creo que es muy importante ese el concepto. Y aquí engancho con una cosa que venía del cine, que yo lo aprendí mucho en cine. Esto es muy de los americanos, es el high concept, ¿no? Es el push, el elemento diferencial de tu peli o de tu serie, ¿no? Muchas veces nos obsesionamos en trabajar con el long line, tengo un long line de puta madre, no, te he dicho palabra, en una frase, ¿no? Pero realmente lo que hay que trabajar es con un high concept y es un elemento diferencial. Hay un ejemplo que me encanta, ¿no? Porque al final eso es lo que tú te quedas. Cuando Jorge se lee 40 proyectos y llega a su casa y le pregunta a su chica, ¿qué tal? Él se va a acordar de uno y no se va a acordar del long line, se va a acordar de algo. Entonces, ahí hay un ejemplo que me encanta, ¿no? Que es una película, que es de una película, no he cogido de serie, que es el de Yesterday, la última película de Danny Boyle, que creo que el concepto que tiene la película es brutal, que es Un mundo sin los Beatles. O sea, es fantástico. O sea, es tan potente, se te da tanto la imaginación que una persona que le escucha eso, oye, escucha un piece de eso, quiere saber más. O sea, luego ya cuéntamelo online, un chico que quiere ser cantante, que tiene un accidente y se despierta, vale, perfecto. Pero un mundo sin los Beatles es tan potente, y eso yo creo que el high concept es lo más difícil. Yo cuando trabajo con los proyectos, con los que asesoro, con los que trabajamos, es lo que más cuesta, porque la obsesión siempre es irte al online. Y es, olvídate, o sea, en marketing tenemos un término que muy antiguo, que viene del marketing clásico, que es el posicionamiento. Una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que yo quiero enseñar de mí. Y eso es lo que hay que trabajar. O sea, una cosa es lo que yo sé, pero en un dossier lo que tienes que buscar es el push para conseguir una reunión, para conseguirlo vender y profundizar más, ¿no? Por eso es tan importante ese concepto y ese high concept. Bien, bueno, creo que además a César Fernández Royán, que había enviado una pregunta, creo que la respondiste ya en esta intervención, pero la voy a leer de todas maneras por si quisieras agregar algo, que pregunta César, en el caso concreto de series, ¿cómo planteáis un dossier no encargado? ¿Metéis la escaleta de un capítulo, metéis la escaleta de todos los capítulos o desarrollamos ya de partida un piloto entero? No, yo creo que ahí lo que hay que trabajar muy claro es, volvemos al concepto de la serie, donde hay tres elementos básicos. El tono y el estilo que quieres tener, ¿vale? Contar cuál es tu universo, qué es lo que tú estás creando, y una sinopsis. Una sinopsis de la serie. No de estas sinopsis que yo no sé quién dijo que la sinopsis no se cuenta en los finales. O sea, es como, eso está muy bien para la contraportada de un DVD, que está muy bien para el público final y engancharle, guay. Pero, o sea, yo cuando estoy leyendo una sinopsis, coño, cuéntame el final. O sea, perdón, que yo otra palabra, perdón, soy muy mal hablado. Pero es que al final es verdad, o sea, te quedas como, no, cuéntamelo. Entonces, yo creo que la sinopsis, lo que tienes que plantear es, y ya depende de cómo va a ser la estructura de la serie o lo que sea, ¿no? Pero normalmente siempre hay una estructura de planteamiento, nudo, desenlace, que es el más o menos en lo que nos manejamos todos, ¿no? Entonces, los tres actos clásicos, cuéntalo, incluso ahí podrías decir, oye, a lo mejor los tres primeros capítulos es donde se desenvuelve el planteamiento, los siguientes capítulos es donde se va a desenvolver el desenlace y en los dos últimos esto, ¿no? Entonces, cuenta eso y no tienes que poner mucho más, porque es que realmente, incluso en la decisión del número de capítulos no va a depender de ti, eso va a ser de la cadena. O sea, es que a lo mejor es la cadena que te va a decir, me interesa que hagas 13 por una economía de escalas de localizaciones y de decorados, o me interesa hacer una miniserie de 6. O sea, es que la tendencia es que cuanto más capítulos, más economía de escala, más barato te sale. Eso es lo que van a querer todo el mundo y más dinero ganas. Y más dinero gana la productora y más dinero. O sea, que al final también hay unos intereses que también te estás atado un poco a lo que te va a decir la cadena. La cadena o con la productora con la que vayas a trabajar, ¿no? O sea, en el caso de que estamos hablando de creadores, ¿vale? De guionistas, ¿vale? Que no es un poco el perfil que estáis escuchando, ¿no? Pero evidentemente tienes que tener cuidado, pero no, eso de ponernos a escribir guiones como locos, que nos paguen el desarrollo, que para eso está. Gracias. Mira, como todo esto es muy vivo, quiero hacer un salto y bueno, y supongo que la gente que nos está oyendo y que hará preguntas, ¿no? También le interesan distintos aspectos, así es que no importa que vayamos saltando de uno a otro. Y quiero hacer un salto ahora para volver a Jorge,
que quería agregar algunas cosas después, pero no quiero que corra el riesgo que probablemente nos tenga que dejar un poco antes, entonces quiero que pueda hablarlo tranquilamente sin estrés, ¿no? Entonces vamos a volver a las series y a ciertos aspectos muy importantes que habíamos mencionado antes. Pero ahora hablabas, ¿no? De justamente respecto a las series, los dosieres en general, cómo la historia, la sinopsis, el concepto y todo eso. Pero también una cosa que creo que es súper importante, y a mí misma me gustaría que haga un paréntesis y también deslizo otro tip en relación con ese tema de los guiones, ¿no? No olvidemos que a menos que estés postulando a una beca, a una residencia de desarrollo de guión o a un concurso de guiones, cuando estás hablando de una serie o de una película, es todo un producto y la visión es muy importante. La visión autoral, la visión cinematográfica, estamos en lo audiovisual, así que por favor no te queden en la historia. Entonces, Jorge, íbamos también a comentar un poco sobre ciertos aspectos del dossier que son esenciales para transmitir esa visión, ¿no? Sí, además han habido cosas que han cambiado bastante. Hay una cosa que, por ejemplo, ahora se ha empezado a pedir y ayuda mucho, sobre todo porque cuando se está haciendo un cribado, estamos hablando de a lo mejor una convocatoria en la que concurren 400 proyectos, y esto no es una exageración, es real. Sí. Bueno, pues a la hora de empezar a mirar, o sea, y de ver, pues, a quién le vas a dedicar, pues, vamos, sobre todo por dónde empezar a veces, pues te puedes mirar una serie de cosas, ¿no? El aspecto, o sea, que sea el más legible, o sea, no empiezas normalmente por orden. O sea, se está pidiendo muchas veces que se incorpore también un pequeña videopresentación, una especie de pitch pequeño que ayude a introducir el proyecto, bueno, pues te ayude a conocer a los cineastas. Está siendo muy útil. Y con esto yo añadiría una cosa, sobre todo cuando estamos hablando de películas o proyectos que son de directores jóvenes que tienen, pues, menos trayectoria y a lo mejor, pues, no se les conoce, pues a lo mejor muchas veces incluye un currículum y, bueno, pues una serie de trabajos que nadie conoce, porque a lo mejor, bueno, nadie conoce, pero no mucha gente conoce. Creo que es importante que incorporéis los links de los cortometrajes que hayáis hecho o de proyectos anteriores que hayáis hecho, de tal manera que si no tenéis una trayectoria, que los cineastas sean muy conocidos, eso ayude a quien, sobre todo además si sois cineastas con un universo muy personal, eso ayuda mucho a que se visualice un poco la idea que hay en los conceptos. Otra idea importante es que cuando se presenta un proyecto de animación tenga dibujos. Esto os parecerá una chorrada, pero he leído guiones, o sea, proyectos de animación en los que era todo texto y era, hombre, no habréis hecho un diseño de personaje a estas alturas, porque ¿qué me estás diciendo? Es que no tengo nada, no he empezado. Entonces, mira, prepárate durante 6 meses el proyecto y cuando lo tengas para empezar a trabajar, venga otra vez a la convocatoria, porque es que este proyecto, lo que me estás diciendo es, tengo un guión y es que no he contratado a nadie para que haga una ilustración mínima de cómo va a ser el personaje o cuál va a ser el universo que estamos retratando. Y un poco lo mismo con los actores. Aunque no haya una propuesta de casting cerrada, sí que está bien que más o menos ayude a visualizar cómo van a ser los personajes, una guía con actores. Y está bien que los actores les incluyáis una filmografía pequeñita, no hace falta que sea, vamos, una filmografía completa. Sobre todo cuando estamos hablando de esos actores que a lo mejor, pues, son jóvenes y han salido en series de televisión. Y bueno, pues no todo el mundo está al tanto de todos los actores que han salido en todas las series. Entonces, algunas referencias es muy útil y sobre todo para otras, para pelis y todo esto también es muy útil ver un poco cuál es el estilo de personaje que estáis buscando. Evidentemente, si tenéis una carta de compromiso, eso ayuda todavía muchísimo más, porque ya hay algo, aunque no es que esas cartas sean, todo el mundo sabe que, bueno, que es una carta
hasta compromiso y bueno, que puede caer, pero hay algo más. Y dentro de esto también, sé que van a hablar ahora también probablemente de esto, tanto Rafa como Sara, pero cuando se incluye un moodbook que tenga sentido. Porque yo he visto también dosieres que eran 5 páginas de fotos de otras pelis, que es como estas son las pelis que he visto la semana pasada o el mes pasado, porque las que más me gustan. Pero sin contextualizar, mira, pues esta película, esta foto está aquí porque el estilo de fotografía o de encuadre o esta fotografía responde al tipo de escenario, de localizaciones, de vestuario, de dirección artística, etcétera. O sea, intentar agrupar todo eso de una manera que sea coherente y que el que lo lea sepa un poquito qué hace esa foto dentro de ese dossier, no que la habéis puesto. Incluso os recomiendo ser originales. Fue hace 2 años, y esto es una anécdota, uno de cada 3 guiones tenía fotos de la vida de Adele. No sé por qué. O sea, pero era como, "Jo, otra vez la vida de Adele", ¿sabes? Todo el mundo había inspirado. Yo no sé si era que querían todos pelo azul o qué, pero bueno. Y luego una cosa fundamental, y que esto hay un riesgo que se comete, y para mí yo creo que es uno de las ideas fundamentales. Intentad no mentir en los proyectos. Sé que eso parece un poco una risa, pero se tiende hombre, a exagerar, vale. Se puede exagerar un poquito, ¿sabes? Meter un poco de retórica, pero tened cuidado porque nunca sabéis quién es la persona que está leyendo los proyectos. Y las comisiones muchas veces repiten gente de un lado y de otro. O sea, ha pasado gente que ha estado en una comisión de una tele o en ayuda, o sea, en media o en otras cosas así, y de pronto le ha caído otra vez ese proyecto a una comisión y decía, hemos tenido la ayuda de no sé dónde, y era, no, no, yo he estado allí y no se lo hemos dado. Entonces, claro, eso hace que el proyecto... Entonces, mentir es muy peligroso porque eso, nunca sabes quién es la persona quien está leyendo el proyecto, y a veces ser mentiroso pues se puede salir muy caro. Sí. Sí, quería comentar algunos de los puntos que habías comentado. Me dio risa cuando hablabas de la vida de él. También no sé si les ha pasado, pero y es algo que comentamos. Este último año, Marriage Story, ¿no? Es que son las zonas comunes, ¿no? Yo pero es creo que que todos todos. los años hay unas zonas comunes que son las que hay que evitar, ¿no? O Y sea son que, todas. Y hace unos años era una separación, ¿no? claro. Pero era como todos, o sea, todos tenían las mismas películas, ¿no? Pero volviéndonos, obviamente son cosas que inspiran y pensando, y hay cosas que pueden ser, Es que y son lo que las decía zonas Jorge, ¿no? comunes, Que ¿no? es Yo creo importante que decir todos por los qué. años hay unas zonas ¿Por qué comunes eso que son puede las ser que hay una que evitar, referencia? ¿no? O Y sea que... también pensando en el casting que decía, en algunos casos, obviamente, no lo tienes todavía, no son, claro, cuando tienes a una persona ya vista, la filmografía y tal, pero en otros casos simplemente es algo muy, muy abstracto y puede estar la duda, ¿no? De, pongo a este actor o actriz que sería un sueño, pero que es muy poco probable que resulte. Depende, si es que lo pones como una referencia, sabiendo que no resulta, pero dices, o sea, ¿por qué sería un sueño tenerlo por tales características? Puede eso ayudar a decir, ah, ok, entonces para ese personaje realmente los autores tienen en mente ya realmente un tipo, qué sé yo. En lugar de llegar y poner un nombre que obviamente no tiene nada que ver y que dices, bueno, esto quedó allí para rellenar ese apartado en el dossier, ¿no? Yo hay una cosa que quería hacer a continuación de Jorge, ¿vale? Antes que se me vaya la idea, y era el tema de las referencias, ¿no? Que él hablaba antes de la memoria de producción, las referencias, ¿no? Y es todo el mundo quiere hacer, en el caso del cine hubo una época que todo el mundo referencia 8 apellidos vascos de recaudación, ¿no? Dices, a ver, esto es una lotería que tocó una vez a uno, o sea, no, tú no puedes hacer tu vida de que te va a tocar la lotería todos los años, ¿no? O series, La Casa de Papel. Claro, a ver, sí, efectivamente, esto ya es que ha traspasado lo que es la lógica y se ha convertido en un fenómeno cultural. Ojalá tu proyecto sea eso, pero no es la realidad, tú no puedes estar pendiente en crearte en esto, que todos somos muy buenos, que todos nos queremos que... Pero yo creo que hay que ser siempre un poquito más, buscar otras referencias que no se salgan tanto de esas medias, porque eso son excepciones
que hay muchas variables que no vamos a controlar, evidentemente, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es importante, con lo que hablaba de Jorge, ¿no? Era por continuarlo, porque es que al final terminas leyendo y siempre son pues, o la vida de Adele, o los 8 apellidos vascos, que fue en su momento, o La casa de papel, ¿no? Y dices, a ver, ok, un poquito, que hay otras opciones también, ¿no? Yo creo que hay que investigar más, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Ujú. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora vamos a retomar, pero lo que quería antes era, porque sé que Jorge pronto va a tener que desaparecer, entonces quería que estuviera tranquilo. Y lo que iba a comentar, si es que hay luego preguntas que pensamos que tal vez tú después quieras agregar un elemento de respuestas, lo podrás agregar en el chat correspondiente, ¿no? Si es que llega alguna pregunta interesante cuando ya no puedas estar con De, nosotros. de todas maneras, ¿Mm? Creo que te quedaste congelado, voy a Jorge. intentar resolver la situación, ir y volver. O sea, probablemente cuando esté de regreso aún estéis aquí, o sea que me puedo volver a sumar en todo Bueno, caso. esas cosas, a veces las magias o las dificultades del directo, ¿no? Pero bien, ahora vamos a retomar porque justamente a partir de estas cosas de las que hablábamos, ¿no? Si volvemos, estábamos hablando en un momento que justamente la historia o el guión, eso no es todo, pero sí a veces es muy, muy importante, y recién también hablábamos un poco del casting, el casting que corresponde a los personajes, y creo que en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en las series, justamente desarrollar los personajes en el guión, presentarlos bien, puede ser algo esencial. Quizás, si Sí, tienes algo que contarnos al respecto, claro, aquí, a ver, yo creo que la gran diferencia que tienen las series, pues más que presentar un guión, o sea, al final la serie lo que tiene es que son personajes que te van a acompañar durante mucho tiempo en tu casa, durante una semana, 2 semanas, depende de la velocidad. Entonces, generas una empatía bastante importante, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante trabajarlo de la Biblia, la capacidad esa de los personajes, porque ahí es donde tú vas a desarrollar y eso es al final lo que se va a quedar. Entonces, eso es más importante que el tener 27 escaletas de 27 guiones hechos, ¿no? O sea, tener personajes muy fuertes, muy bien definidos. Voy a aprovechar para compartir un ejemplo, si os parece bien, yo creo que es un ejemplo que es muy bueno, porque además tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes del dossier, ¿vale? De la idea de que yo creo que para mí también está muy vinculado el que cuentes la historia con toda, con el dossier, con tu diseño gráfico, o sea, tiene que estar alineado con tu propia historia, no tiene que estar totalmente, o sea, cada uno por un camino, sino que todo tiene que estar muy alineado, trabaja con ese diseñador desde el principio y cuenta la historia, ayuda a contar la historia, ¿no? Aquí os estoy compartiendo un ejemplo que a lo mejor no suena a nada, que es Montauk, pero esto era como se llamaba originalmente la serie de Stranger Things, ¿vale? Entonces, para que veáis esto dossier, ahora os pongo el enlace porque eso está colgado en internet y a mí me parece un ejemplo fantástico, ya que es público, pues lo normal es, lo difícil es compartir, ¿no? Estos ejemplos, ¿no? Que normalmente tienes confidencialidad. Pero aquí ellos lo compartieron. Entonces, fijaros cómo está muy bien orientado todo lo que es esa transmisión de los años 80 que quieren que transmitir. O sea, aquí están jugando con un público que es el público nostálgico, que es pues, los que nacimos en los 70, y todo ello va muy enlazado con lo que decía Jorge y también decía Sara, ¿no? O sea, el uso de fotografías, el uso del ambiente que quieren darle, ¿no? Bueno, desde el principio lo que plantea es una especie de, a ver si voy a reducir un poquito, es como una típica revista que había en los años 80 de coleccionables que tenían que hacerlo, ya están contando una historia, te están poniendo en situación de qué tipo de historia vas a contar, cómo te lo vamos a ir contando. Y aquí el uso que hace de las fotografías, de las referencias, son películas generacionales, pero que sirven muy bien para contarte la historia. Están usando ET, están usando, bueno, es un ejemplo de una película, están usando pues, muchas de las de Spielberg, ¿no? Por decir algún caso, bueno, ahí ya podéis echarle un ojo directamente. Entonces, esto te sirve, Postergate, esto te sirve un poco para situarte muy bien, porque lo difícil es transmitirte lo que tú tienes en la cabeza. Y aquí entra, ¿no? Es una manera muy elegante de contártelo y mantener ese estilo, ¿no? Y luego los personajes, ¿no? Aquí, al final, lo que le da mucha importancia es eso, porque son los que te van a acompañar. Y si habéis visto Stranger Things, básicamente son dos grupos, son los chicos
que son los que van... Lo bueno que tiene esta serie es que yo la veo con mi hija de 10 años, a ella le encanta porque se relaciona con los chicos, es una historia de aventuras de como cuando nosotros vimos pues las películas de los 80 que nos relacionamos con esos chicos, está la historia de los adolescentes. Bueno, la historia del outsider está muy bien definido, la historia de los teenagers y luego están los adultos. Entonces, está muy bien definido porque están muy bien explicados los públicos a los que se quieren dirigir y con los que quieren empatizar, ¿no? Entonces, cuanto más tengas definido eso, y además al final aquí lo que está utilizando son arquetipos muy clásicos en esta serie, ¿no? Pero que al final funciona. Es John Hughes, lo que está utilizando son John Hughes, es el outsider, ¿no? Pues todas las películas de John Hughes de los 80 están crecidas sobre esto, ¿no? Entonces, al final son arquetipos con los que hemos crecido todos mucho, están muy bien definidos, pero eso sí, están actualizados y traídos al siglo XXI de una manera posmoderna, evidentemente, para que lo de mi hija de 10 años sí le guste, no solo a mí, que a lo mejor ve ahora una película de los 80 y le suena un poquito más de boomer, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar esa idea de los personajes, tenerlos muy, muy bien definidos. Y como veis, fijaros, es muy cortito el dossier que tiene, muy visual, mucha referencia y no hay nada aquí. La sinopsis que hablábamos antes es una página, no es mucho más, contando en qué parte se planteamiento un desenlace y poco más. O sea que yo creo que ese es un poco el truquillo. Ahora os pondré ahí el enlace para que lo podáis ojear en casa, porque yo creo que es un buen ejemplo para tenerlo de referencia visualmente, de contenido y demás, ¿vale? Muchas gracias. Sara, ¿tú querías agregar algo al respecto? Iba a ser un... No, simplemente un pequeño tip para pasar un poco de la estrategia al dossier. Una cosa que se puede hacer para hacer el mood board es utilizar Pinterest. Voy a compartir la pantalla 2 segundos para mostrarles un ejemplo. Este Pinterest es de una persona que trabaja en la industria y de hecho lo hace para todas las películas, trabaja en ventas, pero antes de ponerse a hacer el dossier de preventa, que es que por cierto, cada ente de la cadena del cine tiene que volver a hacer un dossier y volver a reinterpretar, hace estos dossiers que no sabemos para qué título es porque no lo pone, pero va apareciendo un poco el tipo de look, de colores, de personajes que quiere utilizar, por dónde quiere ir. Esto es fundamental porque no tenemos recursos infinitos para diseñar un dossier y muchas veces lo que hacemos es pedir el favor a alguien que pueda usar Photoshop y ayudarnos. Entonces es muy importante hacer un buen briefing y en lugar de pedirle 100 veces que cambie el color de la portada, saber cuál es el color de la portada y por qué antes de empezar en Pinterest, que es una herramienta gratuita que podemos utilizar todos los que no sabemos ni Illustrator ni Photoshop. Entonces esos pasos intermedios sirven, esas paletas de colores sirven para ir atando cosas, para ponernos de acuerdo también cuando somos varios tomando decisiones en un equipo y van afinando un poco las etapas de después. Y eso lo quería hilar con otro tip que va a, por favor, no trabajar solamente con un primo amigo gratis que nos hace todo porque sabe Photoshop, sino intentar trabajar con profesionales de diseño enfocados en broadcast, en cine, en cualquier cosa que tenga un poquito más de relación o cultura con lo que estamos haciendo porque los códigos son diferentes, son más específicos y van a tener muchas ideas relacionadas con esto y a interpretar mejor el posicionamiento que queramos darles. Entonces, sí, simplemente, digamos, para incidir un poco más también lo que Rafael y Jorge han dicho de trabajar la imagen y no solamente la historia, los párrafos, los textos, sino que para que entre por los ojos hay un trabajo previo a hacer con la estrategia que sirve mucho para dejar todo este concepto. Lo que decía Rafael del high concept es muy importante para que se quede en la mente de la gente, pues si le cambiamos con 8 colores a través del dossier, igual no se queda con ninguno. Igual hay que definir algo. Y a veces en desarrollo también hay que fijarse en objetos. Pensemos en la sombrilla de Patria, pensemos en el hood, la capucha del cuento de la criada, pensemos en todo lo de Stranger Things de los años 80. Es decir, a veces hay algo, un elemento en el guión que es completamente
como no gratuito, porque seguramente si está en el guión no es gratuito, pero es un elemento pequeño en una escena que unido a otro nos va a dar en el dossier ese punto para recordarlo y que nos trae exactamente toda la historia contenida en un solo objeto. Es mucho más fácil, además, en esas etapas diseñar con objetos que con personas, por todo lo que hemos dicho Claro. antes con el cast y porque no tenemos fotos y no tenemos imágenes. A veces podemos encontrar ese tipo de elementos como iconos que luego van a servir para definir la identidad de la película. Exactamente, porque, insisto, no olvidemos que esto es audiovisual, no son proyectos textuales, son audiovisuales. Así que creo que con eso se responde a la pregunta de Andrea Ruiz Ucar, que preguntaba hasta qué punto es importante el diseño de los dosieres. Creo que lo hemos recalcado bastante, y ¿conviene ser creativo con el diseño o no se tiene en cuenta? Personalmente diría sí, absolutamente. Es cuando estás justamente revisando uno tras otro, por todo lo que hemos dicho, eso es lo que va a ayudar con estos tips que ha dado Sara o que ha mencionado Rafael, Jorge. Esto es lo que va a ayudar a que eso quede en la mente y que ese concepto que puedes haber descrito muy bien textualmente realmente se integre y resalte mucho más, ¿no? Claro, también es verdad que hay muchas ayudas públicas que no te permiten agregar imagen en lo que es, digamos, el cuerpo de la aplicación, el formulario y tal, pero ahí lo que siempre también aconsejamos es utilizar los anexos. Casi todos te permiten Exacto. subir otras cosas y si tú dentro del texto vas refiriéndote a algo o refiriéndote a links, también puede ser que ya vas como aportando eso, pues la persona que lo lee puede que visite eso, le quede más claro y vaya más a lo visual y claramente va a tener que ver. Y ahora a la hora de ir a una tele o una plataforma o un productor va a ser muy importante tener imágenes potentes también. Yo ahí también me gustaría añadir, y que a lo mejor es muy evidente, muy tonto, pero cuando me toca evaluar y he visto cosas, sobre todo con el tema de ayudas públicas y cosas que son como muy cerrados y es como rellenar espacios y cosas por el estilo, ¿no? El programa media que tienes que hacer, ¿sabes? Tener mucho cuidado con la ortografía y la gramática. Sí, gracias. O sea, he visto cada burrada que dices, no puede ser. Entonces, a lo mejor la historia es fantástica, pero si me pones exhibidor con S y sin H, por decir algo, una burrada de con V, pues claro, se te quitan las ganas enteras de la persona que está leyéndolo. O sea, no, no es ser el talibán de la lengua, pues tampoco quiero ser talibán de la lengua, pero sino el tener, si eres guionista y si estás vendiendo una historia, que esté bien construida las frases, que esté gramaticalmente bien hecho, que no haya, pues eso, falta de ortografía rara, ¿no? O sea, yo creo que es muchas veces por dejadez, por rapidez, porque como decía Sara, te ha tocado escribirlo a las 12 de la noche con el niño llorando y y tienes que entregarlo ya. Entonces a lo mejor sí se pueden saltar cosas, pero eso hay que revisarlo, ¿no? Y eso siempre hay que echarle ahí un ojito. Sí. Decíamos mantener siempre la imagen de profesionalismo y de credibilidad. Y son esos pequeños detalles, ¿no? Sí, sí. Y también respecto a lo que decíamos sobre las imágenes y cosas que se pueden agregar aparte, ¿no? Hablábamos del moodbook y de las fotos y tal, pero también puede ser algo muy útil y en algunos casos se puede, o sea, el moodbook también en algunos casos puede ser un video, ¿no? Que puede ser, o sea, está el teaser, por un lado, que eso depende del nivel del estado de desarrollo de la película, a veces se tiene un verdadero teaser con imágenes ya rodadas para eso, o puede ser un video moodboard, en que tengas también audiovisualmente, ¿no? Ejemplos del estilo. Todo eso puede servir y muy buen consejo, muy concreto que dijo Sara, incluso cuando cuesta encontrar por una cosa de formato de los dosieres, dónde incluir esas cosas porque se están subiendo a una plataforma en que tienes que subir esto formateado, usar otros documentos para agregar todas esas cosas. Un pequeño, ¿no? Un tip técnico bastante práctico. Pero bien, y perdón, y quiero volver ya que estábamos con algunas preguntas, como ven, vamos yendo y volviendo.
una cosa que efectivamente no lo hemos mencionado específicamente, quizás más a la rápida con lo de la parte de producción, Lucas Castán, que pregunta si acaso, no, perdón, eso era lo de la propuesta de casting, era una pregunta, pero había otra luego, sobre la propuesta de casting, sí o no, si los actores fueron confirmados, creo que ya lo mencionamos, ¿no? Y hablamos sobre eso, creo que esa pregunta ya está contestada, me parece, que decíamos si Y aquí, actores fíjate, confirmados, con perfecto, y si no, respecto ejemplo. a los actores, sí que me gustaría añadir, por ejemplo, Por yo favor. creo que pasa en pelis y en series, que sobre todo, por ejemplo, cuando estás trabajando con juvenil, ¿no? O sea, a lo mejor una peli te cuesta 2 o 3 años de sacarla. Una serie a lo mejor también estás moviendo. Y si estás haciendo una peli juvenil con actores, ahí tienes que estar muy abierto en el casting también, porque el actor que hoy es, porque ha hecho Élite, por decir algo, a lo mejor dentro de 2 años, que es cuando entras en producción, hay un nuevo Élite con otro que tiene el hype y es quien te interesa estar, ¿no? Entonces también es verdad que tienes que estar muy abierto, tienes que tener esa capacidad y ahí también lo que hablábamos al principio de dosieres vivos, o sea, si tú llevas un año moviendo la película, no tienes un casting, pues lo que tienes es un casting proposal directamente, o sea, que sepas capaz, estar pendiente de lo que dice la realidad y cuál es la tendencia que está llevando, ¿no? Estos, yo creo, sobre todo para cuando son series muy juveniles, que son actores que están constantemente entrando y demás, ¿no? Que es más difícil. Y creo, si es que están de acuerdo, ¿no? Que incluso eso, cuando no tienes nombres, pero por lo menos decir qué es lo que vas a buscar en un actor, qué características vas a buscar, ya sea con referencias a otros actores reales, digamos, de lo que ellos transmitan o tal, o simplemente también a características físicas y tal, ¿no? Creo que eso puede ser práctico para responder a esa pregunta anterior de Lucas, pero ¿por qué me había equivocado de pregunta? Porque él envió otra, otra después. La segunda pregunta que envió era preguntando si es que acaso incluir una página de equipo técnico, jefes de departamento, o si merece la pena o es prescindible. A ver, personalmente yo respondería que prácticamente siempre merece la pena, a menos que sean dosieres cortos, así que ahora justamente les invito a mencionar cuándo sí, cuándo no, dependiendo del tipo de dossier. El que quiera, Rafael o Ya, Sara. en caso de series de televisión, es que es un poco más industria en ese sentido. O sea, no es tanto como en el cine donde el director es básico. O sea, tú dónde vas. O sea, ir con una película sin director, a mí me ha pasado alguna vez y dices, porque ya es una película muy de maquinaria y entonces, bueno, vale, perfecto, vas buscando un director con unas características que pueden ser muy técnicas. En las series de televisión pasa un poco eso, no son tan de autor. Entonces, hombre, hay algunas series que son muy específicas, pues yo que sé, el Gran Papa, ¿no? El Papa joven y demás, ¿no? Que es el Sorrentino, ¿vale? Ok, es la última serie Sorrentino. Pero luego hay otras series, yo que sé, cualquiera que se os pueda ocurrir, que no es tan importante ese director. Es importante, evidentemente, pero que ahí muchas veces juega con lo que a lo mejor lo que tenga la propia televisión, con lo que tenga la misma productora, que son gente más resolutiva, porque ahí es más importante, en este caso de la serie, ya no es tan importante el director como lo que es el showrunner, ¿vale? Que es que al final es ese guionista, o sea, el showrunner al final es un guionista venido arriba, por decirlo de alguna manera, y perdón por lo que acabo de decir a los guionistas, pero es eso, al final es un guionista que ha ido evolucionando y empieza a tomar decisiones que están muy por encima de lo que es el guión simplemente, es una especie de productor también, entonces está en ese punto medio que ya es el que controla estéticamente todo. Entonces ahí es más importante esa figura del showrunner que a lo mejor lo que es el realizador de puro técnico de lo que es que a lo mejor también es importante, que pueda tener un invitado o lo que sea, pero es más esa figura del showrunner, ¿no? Lo que tienes que hacer en series. Ujú. Y en cine yo diría que siempre, siempre director, guionista y productor. Y algunas veces si realmente hay algo, o un compromiso previo o una figura de como más fuerza para destacar, ponerlo. O sea, yo creo que la pregunta es si a ti te sirve para que tu proyecto sea más sólido, excelente. Por ejemplo, a veces llega
un nuevo director o directora con un productor que ha hecho alguna peli ya más potente y de repente tienen al director de fotografía de ida. Pues claramente lo tienes que poner porque va a jalar el dossier para arriba de una forma impresionante y a veces es una buena manera de acompañarse cuando estamos empezando, de tener otras personas en el equipo que crean en lo que estamos haciendo y que puedan darle como ese empaque. Entonces, yo diría que también un poco depende de volver a esa estrategia. ¿Realmente tenemos a alguien potente que aumenta las posibilidades de conseguir lo que queremos por ponerlo? Y si no, simplemente pues los más básicos representantes que están ahí y que de hecho no vamos a cambiar si entra cualquier otra persona, ¿no? Al contrario de la serie. Yo creo que también en pelis es importante la estrategia que hablaba antes Sara, ¿no? O sea, si tú estás buscando coproducción, hay unas figuras que tú tienes que dejar abiertas para que te Sí, aprueben la coproducción en los distintos institutos de cada país, ¿no? Pues yo que sé, en España, por ejemplo, de los 4 autores, pues sabes que tienes que tener un tanto por ciento que tienen que ser españoles y el resto están abiertos. Entonces, a lo mejor si tú estás con una coproducción que quieres hacer con México y dices, venga, yo pongo el director, te dejo abierto el músico o te dejo abierto alguna, o sea, tampoco te puedas encerrar tanto porque muchas veces te vienen proyectos que son muy, muy cerrados y son, con coproducciones sí que lo ves. Te vienen tan cerrados que tú como productor dices, ¿y ahora yo cómo entro? A mí personalmente como productor me han llegado proyectos que me han gustado mucho, pero ¿qué aporto yo? O sea, claro. no tengo, o sea, me puede gustar la historia, pero que si lo que me estás es una aportación económica, simplemente no puedo. O sea, es que no tengo dónde entrar, entonces, porque me lo das todo tan cerrado. Entonces, yo creo que es lo que decía Sara al principio, es la estrategia que tú quieras llevar. Y para eso es a dónde quieres ir, dónde quieres estar y demás. Entonces, en función a eso lo haces y miras y vas más cerrado, más abierto. Claro. Claro, pero si es que ya están cerrados y aportan por prestigio, como decía Sara, o porque realmente aportan a la visión y puedes dar ejemplos de su trabajo que van a ayudar a comprender el concepto audiovisual y lo estético, probablemente sí. O sea, nuevamente, como decía Jorge, no mentir, no trates de que parezca que estás abierto a tal cosa cuando en el fondo ya lo tienes firmado y ya lo tienes listo, ¿no? O sea, todo eso como y manejando, pero también depende del tipo de dossier y de cuánto detalle, porque puede haber para un mismo proyecto, dependiendo de para qué se hace, digamos, a qué se presenta, puede haber distintos, incluso ustedes hablaban de desde una página hasta mucho más, entonces ahí dependiendo de eso, ¿no, Sara? Sí, exacto. Yo creo que ya lo había mencionado, pero igual incido un poco en eso, en que es interesante tener un dossier para presentar una película que tenga solamente como 10 páginas, como un poco el que mostró Rafael antes, casi eso mismo se podría aplicar a una película. Y a partir de ahí, si ese player o esa persona se interesa, pedirá el guión, pedirá igual otros materiales que se le pueden dar también como vestidos con esa misma imagen, pero agregados a eso, ¿no? Lo que necesitamos al principio es algo breve, que no se quede en el inbox de la gente, que no se quede mucho tiempo, entonces tiene que ser como algo de máximo 10 páginas. Y ahí también sirve lo que decía antes de intentar hacer versiones para que vaya encajando y no haya que rehacer por agregar una determinada sección u otra. Y quería incidir en una cosa además también, porque hemos hablado de lo de los actores, pero también he visto que en cine muchas veces la gente no pone en el dossier descripción de personajes y de hecho los fondos tampoco lo piden. Y me parece que las series van años luz Mm. adelante en eso. Lo ha dicho Rafael en cuanto a cuánta importancia le damos a los personajes, es que ya da igual lo que les pase, lo importante es que los queremos ver a ellos. No importa si están en la casa cocinando un huevo frito, los queremos ver, pero es porque se ha hecho un trabajo tan grande en esa parte que no hacemos en el cine de autor para nada. Nosotros últimamente en dossiers que estamos haciendo se lo hemos pedido a los directores, a los productores y lo estamos poniendo independientemente del cast. De hecho, les muestro una hoja rápido, esta que Ujú. le hemos quitado todo el texto confidencial, ¿vale? Está Sí, todo
todo en neutro. Estas 4 no son las actrices que van a ser, porque no tenemos ni idea, como decíamos antes, si es una película con niñas, lo que definamos ahora da igual, porque dentro de 2 años o 3 que esto se ruede van a ser mujeres. Entonces, lo que hemos puesto son fotos de quiénes son y sobre todo es una película bastante coral y hay una historia de amor con esta chica. Es muy importante que la gente sepa cuántos años tiene. Entonces, si le ponemos a leer el guión y luego nos entera con todos los 4 nombres quién es quién, queríamos tener como muy diferenciado eso, en que hay 3 chicas y hay una que es mayor y diferenciarla claramente. Y en toda esta descripción que hay debajo, que fue la que le pedimos a la directora y nos hizo para el dossier, explica un poco cómo es ese personaje y para dónde va y qué quiere y qué tiene que ver con los otros. Entonces sí que especialmente cuando hay pelis de muchos personajes es importante contar con que la gente tiene la concentración de un niño de 2 años. Mosquito. Y ponerle todo fácil y al principio ponerle una cosa de quién es quién con una foto para que ya se haga esa imagen y se pueda leer el guión como más fácilmente. Y también por eso darle fuerza a los personajes. No, todo depende, ¿no?, de cuánto quepa según el tipo de guión, según la naturaleza de la comunicación, ¿no? A quién se le está presentando qué, cuánto espacio hay, saber dónde se tiene que insistir. Cada proyecto es único y eso es el autor o los autores justamente los que lo manejan mejor. Entonces transmitir esa visión, ese concepto, esa particularidad es transmitirlo en todo. Desde el concepto, desde ese tagline o high concept hasta el diseño, dónde se tiene todo eso, ¿no? No sé, ya habíamos pensado ser mucho más breves, habíamos pensado ser mucho más estructurados, pero como decíamos, todo está relacionado, desde que uno empieza a pensar en un proyecto audiovisual hasta también su distribución final, hasta etcétera, todo está relacionado y las cosas van y vienen, digamos, las ideas. Yo sí, Pamela, sí que me gustaría añadir un consejo, que es que cuando hablamos de públicos, ¿no? ¿A quién nos orientamos, ¿no? Entonces, hay un sistema tradicional que viene, como yo digo, muy de los 80, que es el sociodemográfico. Mi película es para hombres, mujeres, mayores y menores, ¿vale? Entonces dices, wow, esa es mi serie, ¿no? Es para mujeres independientes mayores. Guay, esto es fantástico, ¿no? Pero realmente, ¿a quién llega? Yo tengo un esquema, lo voy a compartir con vosotros porque a mí me sirve mucho y que es el enfrentado, lo que es el antiguo con el nuevo, ¿no? Los espectadores potenciales que te dicen el dicho del mercado principal, el público secundario, eso está muy bien. Pero la realidad es que cuando piensas en eso, en la pirámide, a mí es lo que me gusta pensar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esas mujeres mayores de 50, a la mayoría les importa una mierda tu peli o tu serie. O sea, no están interesadas. Y se gasta mucha publicidad, mucho push en llegar a ese público haciendo anuncios, ¿no? Cuando tienes mucho dinero, cuando es un producto de gran consumo, te lo puedes permitir. Pero en películas pequeñas, en series que son más de nicho, eso no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, lo que es el marketing tradicional nos ha enseñado a trabajar con la pirámide de abajo arriba. De primero llegar a los que no están interesados, luego pensar, ¿no? Es ese amigo que todos tenemos que no propone ningún plan, pero se apunta a todos. A lo mejor somos nosotros. Entonces, ¿para qué le voy a comunicar a él lo maravilloso que es mi peli si no va a ser un catalizador, no va a ser un altavoz de mi peli? Entonces, no perdamos el tiempo en eso. A mí me gusta mirar siempre la peli, o sea, la serie, el público, al revés de la pirámide, centrarnos en la parte de arriba de los entusiastas, los superfans, ¿no? Y yo creo que eso es la clave. Esto lo hacen las grandes, cuando Star Wars empiezan a manejar y montan de Mandalorian, vale, hacen mucho push por la parte de abajo, pero lo primero que activan son a los fans, a los superfans. Y la clave del éxito, por ejemplo, de la serie de los Javi, la de los Veneno, o sea, ha sido que han enganchado muy bien con esos superfans, con ese colectivo LGTB, donde se han visto muy identificados, donde se han encontrado, que han contado una historia muy bien contada con ellos, y son los primeros que han movilizado la serie, ¿no? Y yo creo que las series de gran éxito funcionan porque enganchan muy bien con ese público que es cuanto más concreto, más definido, y eso no es mujeres mayores
mayores, hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres mujeres, sino es identificar características, identificar rasgos para yo poder acercarme a ellos y, hola Jorge, y para poder hacerle guiños. O sea, que yo creo que eso es muy importante, el poder hacerle guiños para que nos entendamos, ¿no? Y a partir de ahí, esto me permite entrar, que era un puntito que me tenía, que es la capacidad de explotar el universo, la franquicia y el transmedia. Y eso, por ejemplo, en series es muy importante, ¿no? El abrir universo, puntos de entrada a la historia, y eso es porque conoces muy bien a tu público, tienes muy bien definidos esos personajes, tienes el concepto muy claro y vas a verlo y la gente te lo va a agradecer. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Tenerlo en cuenta. Era un puntito que me tenía, que es la capacidad Cosas de que en lo que planteaba Sara y en el link que compartió de su blog, del blog de su agencia, eso ya se debe empezar a pensar ya antes de cualquier cosa, ir pensando en estrategia, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras cosas, qué otros puntos? En este momento creo que no hay preguntas pendientes, me parece. Así es que, ¿qué otras cosas se nos han ido ocurriendo en el camino o se nos olvidaron en el momento? A mí me gustaría, por si mientras piensan si es que tenían otros tips para compartir ahora, retomar algo que cuando decían lo del dossier vivo, por favor, actualizar, porque no solamente queda feo, sino que a veces puede ser muy confuso cuando recibes un dossier, por ejemplo, que ya está en postproducción la película, y luego la carta de intenciones, la declaración de intenciones o memoria del director, te habla de las intenciones, queremos rodar, espérate, ya, esto es de hace 3 años antes, esto era el dossier de desarrollo, pero ahora, queda muy feo, pero a veces además puede ser confuso. Puede realmente, o sea, mezclar las cosas y que el que está leyendo realmente no entienda en qué punto estás, en qué sí, qué no, qué cosas son actualizadas o no, y realmente juega en contra. Entonces, lo que decía, tu dossier vivo, mantenerlo siempre, pero además esas cosas mínimas de actualizar, ¿no? Y para todos y hay momentos en que eso va avanzando muy rápido. Recibiste un fondo nuevo, una confirmación, pasa de este se está postulando, se solicitó a confirmado. Lo mínimo actualizarlo rápidamente. Y realmente juega en contra. Entonces, así estamos, Jorge, decíamos, estamos saltando de una cosa a otra, de una idea a otra, si es que si quedan ideas que quedaron en el tintero o que se nos están ocurriendo ahora, es el momento. No te hemos dejado nada, Jorge, para decir, ya hemos dicho todo. Ya lo habéis dicho todo, ¿no? Todo, ya. Pues sí, bueno, pero que eso que comentas, Mela, es importante, ¿no? Muchas veces incluso te llegan esos proyectos que tienen un calendario de producción que es anterior a la fecha en la que estás. Entonces dice, vamos a estrenar la película en mayo, y es que estamos en junio. O sea, porque es que habéis hecho el dossier hace un año y ha ido dando vueltas, se ha pospuesto el proyecto y actualizar. Parece que son como pequeñas chorradas, pero si empiezas a sumar, coincide que muchos proyectos todos estos errores los acumulan. Y entonces lo que estás dando es esa sensación de que es un proyecto que está un poco así en el aire, que no es, o sea, siempre, bien sea para una tele, bien sea para un posible coproductor o distribuidor, o bien para un fondo de una ayuda o lo que sea, la idea es que dar la sensación de que el proyecto es sólido y está bien armado, porque se presentan muchas cosas y a la mínima que no lo vea alguien claro, decir, mira, esto está bien. Además hay una cosa que pasa, es, este proyecto está bien, está muy verde, que venga el año que viene. Entonces, y con eso ya es como decir, a ver, está muy bien, pero no lo veo. Y como ya le dejas la idea de que puede presentarse otro año, pues concentras más en los proyectos, que los ves un poco más sólidos, aunque el proyecto tenga valor. O sea, que hay que intentar ir con los proyectos muy bien armados en ese sentido. Sí, O está muy bien, pero... Perdona, agrego una cosa que con lo que Jorge ha dicho me ha venido a la cabeza. Una cosa que aumenta la sensación de que un proyecto está verde es cuando tiene muchos géneros. No sé si con las series, pero sí con el cine. Hay como mucha búsqueda de que las películas tengan como un género u otro, o digamos como dos géneros, por así decirlo, amigos o compatibles o tal.
La comedia, drama que se mezcla con thriller. Exacto, ahí es como que una cosa que te genera mucho como lector de aplicaciones o dossiers, como de, uff, esto le queda, es cuando ves que en un logline, y por cierto, cuando esos géneros no están alineados a lo largo del dossier, se mencionan en logline una cosa de comedia, luego el director te habla de un dramón brutal, acto seguido hay una parte que te dicen que hay elementos fantásticos, tú te has leído eso y no te has pillado que eran fantásticos, es decir, es preferible hacer limpieza y aun cuando haya unos elementos de ese género que van a estar en algún lado, esperar y no ponerlo todo en una página porque puede ser muy complicado y da esa sensación de que no está desarrollado y que no está trabajado y que se quiere llegar a todo. Pero eso yo creo que, Sara, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo del concepto. O sea, si tú no tienes muy claro el concepto, tú no tienes muy bien definido, lo que estás haciendo es que vas dando bandazos de un sitio a otro al mejor postor. O sea, porque no estás diciendo, bueno, me arrimo donde me dé más sombra, ¿no? Y al final, tu historia, ya sea corto, largo, serie, lo que queráis, o web serie, o sea, al final tiene que tener su personalidad y tiene que tener su identidad y eso lo encuentras, ¿no? Y ahí aprovecho también para meter, para cuando se mete en ciencia ficción, la ciencia ficción es un género que tiene sus reglas. Y entonces, eso es una de las cosas primero que, porque cuesta mucho entenderlo, pero lo primero que tienes que hacer cuando haces un dossier, me imagino que para, bueno, para países es igual y en series es igual, decir cuáles son las reglas del universo en el que estoy entrando. Porque claro, en un mundo distópico, ¿no? Esto de, en un mundo distópico, ¿cuántas veces lo hemos oído? ¿Vale? ¿Cuáles son las reglas? Defíneme cuáles son las reglas de juego para yo entenderlo bien. Eso es muy importante, que muchas veces se olvida de ponerlo, entonces no lo entiendo. Porque cuesta mucho entenderlo. O tipo documental. Tipo documental. No, pero volviendo también, no solamente esos errores pueden dar la sensación de que un proyecto está muy verde, sino también, este proyecto está muy interesante, pero por todas las cosas que mencionábamos antes, pero no le creo a este equipo, que cometen estos errores tan básicos, ¿van a poder llevarlo adelante? Si es que no pueden presentar esto de una manera coherente, si es que o sea, lo que decíamos, la credibilidad y el profesionalismo. Entonces, el proyecto está súper bien, pero no me convencen que ellos lo puedan llevar adelante por estos errores. Pero no le creo. Y perdón, ustedes mencionaban, y tú mencionabas, Sara, el logline. Yo hace un rato, no sé si estarías de acuerdo, que decía, bueno, pensó en relacionar también, Rafael, lo del high concept también con a veces como el tagline, y justamente hay una pregunta de Andrea Ruiz Úcar, conceptos que no sé si conviene destacar o si depende de lo importante que sea en el proyecto. Tagline, detonante, logline, targets. De algunos de estos hemos hablado, pero si es que quieren responder más a la pregunta. A ver, el logline yo creo que siempre se tiene que poner y yo lo veo como algo muy importante porque es lo más próximo a la frase de posicionamiento y es lo que nos va un poco a decir cuál es el elemento esencial en la historia. Creo que es un texto que hay que trabajar muy a fondo y darle como muchísima fuerza. El tagline no todas las películas lo tienen por qué tener y menos en estas etapas. A veces se agrega más adelante para explicar un poco más el título. Es un elemento más publicitario, ¿no? El tagline que el logline. O sea, a veces se confunden, pero son cosas diferentes. Target es el público objetivo, que esto sí que lo hemos hablado. Yo he visto que ahora sí que hay plataformas que piden como una sección en el dossier o que se está empezando a usar un poco una página de marketing opportunities o positioning o algo así, y está muy bien ponerlo, sobre todo si se tiene claro. Esto va como parecido a lo que Jorge decía de lo de los festivales. Si es para poner la lista de todos los targets que existen, mejor no poner nada. Es mejor, si realmente tienes esa pirámide súper clara, tienes unos elementos muy claros en tu concepto que van hacia esas personas, yo creo que vale la pena porque es algo que demuestra profesionalismo y que sabes hacia dónde vas, y se puede describir siempre que sea un dossier en el que ya entremos un poquito en esos detalles, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser en el de 10 páginas. Nosotros últimamente también hemos incluido una página como de marketing summary
que lo he escrito yo como en nombre de la agencia. Yo no sé si eso se hace, pero a veces también las normas están para buscar uno su propia interpretación, ¿no? El director hace su nota, el productor hace su nota y yo hago una nota de por qué creo que este proyecto tiene un público. Y lo hago desde mi perspectiva y lo firmo yo. Lo he hecho con un par de clientes últimamente o lo firmamos conjunto productor y agencia. Y entonces ponemos como, creemos que tiene tal y tales perfiles, que llega a esta gente, que tiene tales películas comparables. Es un poco como que suma a eso. Entonces, sí, algo resumido sobre el tiene un público. Y lo hago desde mi perspectiva y lo firmo yo. Lo he hecho con un par de clientes. Y en algunos casos obligatorio. Perdón, Rafael. Sí, no, yo decía que también hay que estar ahí un poco cuco y ver un poco la tendencia, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el programa Media tiene toda la idea esta de desarrollo de nuevas audiencias, le dan mucha importancia, ¿no? Y trabajar todo esto. Que al final, el desarrollo de nuevas audiencias no es decir, voy a ir a los youtubers, ¿no? Que esto es como el gran error de, o sea, no, un youtuber no es para esto, ¿no? Pero sí que trabajan en eso y si ves que es importante para, en este caso, la convocatoria que te estás presentando, pues hay que prestar un poquito especial atención, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Lo del desarrollo de las nuevas audiencias, que eso es algo muy ambiguo y tiene entrada muchas cosas, pero yo creo que hay un buen discurso, un buen planteamiento, como lo que decía Sara, y de una agencia especializada, que también eso te da mucha profesionalidad. Oye, mi proyecto lo estamos trabajando porque uno de los errores que tiene el marketing muchas veces es que entra al final, cuando nos acordamos que tenemos que vender. Mientras tanto no nos hemos acordado, ¿no? Pero ya desde el punto de partida, si tú estás diciendo, oye, nosotros ya estamos trabajando con una estrategia del principio, ya estamos viendo, estamos enfocando, ya vamos tirando, yo creo que eso ayuda y le da mucha seriedad al proyecto, ¿no? Que al final es consistencia lo que buscas. Y tengo la impresión de que casi todas las convocatorias internacionales, pero las de España, me parece que sí es normal que se pida, incluso que se exija, ¿no? Pero, sí, y el otro concepto, ¿no?, que mencionaba Andrea Ruiz-Zúcar era detonante. Eso quizás sea más relativo, ¿no? Eso no sé muy bien qué es. El detonante es que es un término muy de guión, o sea, Sí, exacto. Es claro, demasiado final, técnico. Claro, ese es el o problema demasiado relativo cuando realmente estás dándole un desarrollo muy específico al guión, ¿no? Claro, ese es un problema que tienen los guionistas, y es que muchas veces se ponen, con perdón que me estéis escuchando, la mayoría, hoy me estoy luciendo, pero os ponéis como muy pedantes y que utilizáis muchos términos, y de verdad que los productores y la gente no somos tan pedantes, ¿eh? O sea, que nos gusta que nos habléis más normal, o sea, el planteamiento de un desenlace somos felices, o sea, si empezáis ya el detonante, el arco de transformación del personaje que tiene aquí, eso ya es muy técnico, eso ya es una Biblia muy, pues a lo mejor muy del equipo de guionistas, en el caso de una serie, donde tú tienes que tener una serie mucho más desarrollada para ir sacando adelante, o materiales tuyos de trabajo como guionista, vale, perfecto. Pero perdón, por ser abogado del diablo también depende de cada proyecto. Hay proyectos en que eso es esencial y hay proyectos en que eso no. Claro, pero no, no es ponerte muy técnico, es que no es necesario realmente. O sea, yo creo que se puede contar de una manera más natural, ¿no? Sí que lo que puede a veces funcionar el detonante casi es como, si es muy bueno, si es original, puede funcionar casi como un logline en un momento dado. Entonces, puede ser útil, pero yo creo que en todo caso es algo que puede ayudar para un productor o para una primera reunión cuando vas con un proyecto de 10 páginas que hablabais antes. O sea, que ahí puedes decir, mira, la historia es esta, pero realmente comienza porque pasa esto y a partir de aquí se lía parda. También quisiera decir una cosa con respecto a los lines y taglines, que es que hay que utilizarlos con poco cuidado. Es decir, lo que se busca siempre, aquí hay una combinación y sobre todo en cortos esto es nada recomendable. En largos sí que se hace, pero en cortos no deberíais hacerlo, que es intentar poner ejemplos de a qué se parece la película. O si tú vas con una película que se parece demasiado a muchas otras películas, es como, bueno, pues otra peli más de esto. Entonces, tener cuidado cuando pongamos un logline que no sea ni excesivamente abstracto, en plan, este año Billy va a vivir la aventura más importante de toda su vida,
es qué va a pasar, no tengo ni idea. O sea, pero algo va a pasar porque eso es lo que se espera. O no caer en el error, vuelvo a deciros, quiero decir, la tendencia de este año es persona de alrededor de 40 años, en crisis y sin un duro, que vuelva al pueblo. Entonces es como... Sí, es como, ¿de qué va esta historia? ¿La tendencia en los proyectos o la tendencia en la vida? No sé, quiero decir, ha habido un mogollón de proyectos este año. Está alineado, en este caso está alineado. Que la vuelta al pueblo, o sea, fulanito que vuelve al pueblo a cuidar a su madre que está enferma, vuelve porque el que está enfermo es él, vuelve porque no tiene un duro, vuelve porque tiene que hacerse cargo de no sé qué, vuelve, o sea, porque sí, porque no tiene dónde vivir, ¿sabes? O sea, entonces es como... si vas a contar una historia que es demasiado común, o sea, un arquetipo, o sea, la vuelta a casa, intenta que el logline no sea vuelve a casa por Navidad, ¿sabes? Y no sea aplicable a 80% de los proyectos que estás viviendo. Que sea algo que sí que cuente de qué es el elemento diferenciador. Y con esto vuelvo un poco del principio. Lo principal cuando se va a hacer un dossier es analizar la película, ver cuáles son los puntos fuertes, qué es lo que hace que esa película sea especial frente a todas las demás que existen. Y como decía antes, con respecto a los cortos, pasa una cosa. Un productor generalmente, con un largometraje, con una serie, lo que busca es encajar ese producto dentro de una estructura financiera y comercial y ganar dinero con esto. Entonces, la idea es convencer al que lo va a comprar que se parece a otros productos de éxito. Y entonces, de ahí va tanto intentar hacer una película como esta, poner tantos ejemplos, hacer que se parezca. En un cortometraje pasa justo lo contrario. El público objetivo de un cortometraje, el primero, es el programador de un festival. Y el programador de un festival busca que ese cortometraje no se parezca nada a ninguno de los que haya visto antes. Si tienes 25 cortos de malos tratos contados de la misma manera, el 26 vas a decir, este no. O sea, claro, aunque sea mejor que los otros 25, ya no quiero más. Pero es que es la misma historia, podrá estar mejor o peor contada, pero es que la historia ya la hemos visto. O sea, lo que buscas es, o sea, lo que se busca con el cortometraje es descubrir un talento nuevo, una mirada original, una historia fresca. Entonces, no es tan importante parecerse a un proyecto, sino que lo importante es no parecerse y demostrar el talento que tiene el cineasta. Hablando de demostrar talento, hay otra pregunta que va directamente relacionada con una pregunta anterior, que era sobre mencionar el equipo y tal, bueno, más o menos relacionada, pero Lucas Valls que pregunta, ¿hasta qué punto afecta el nombre, la experiencia y premios del equipo en la predisposición a valorar el proyecto positivamente? Hablando de demostrar talento, hay otra pregunta que va directamente. Quizá yo respondo que me tengo que ir en un minuto. Es que nos hemos ido. Vale, pero por favor. Yo creo que sí que influye. Yo creo que sí que influye porque todo es como un endorsement, todo es como un sello de calidad, todo va ayudando. Y sí que reconozco que efectivamente a veces abres una cosa y dices, ¿esto qué es? Y luego ves pues que se ha ganado Eurimash, que ha ido a Cinekid, que está en el programa, que ha ganado el programa Media, que hay una criba ahí brutal también. Y lo miras desde otra perspectiva y de otra manera, o el proyecto o también las personas o los premios que han ganado. O sea, sí que en el mundo también del cine de autor, el tema del prestigio es a veces casi sinónimo de marketing, entonces es totalmente importante mencionarlo e influye. Claro. Mostrar que pueden hacer lo que están proponiendo hacer es una manera, ¿no? De credibilidad, nuevamente esa palabra. Rafael, perdón. En series pasa un poco igual. Al final lo que buscas es una industria que es muy resolutiva. O sea, lo que busca es que se hagan las cosas que funcionen. O sea,
la televisión es muy, muy resolutiva. Entonces, si tú ya tienes a alguien que ha hecho, que tiene la experiencia de que ha hecho esto, esto y esto, pues eso dices, vale, esta persona ya sabe hacer, pero yo qué sé, la comedia, ha hecho estas 2, 3 series de comedia. El problema es que te encasillan, eso es verdad, o sea, que sí que al final terminas muy encasillado, ¿no? Porque ese es el problema, que muchas veces luego salirte de ahí te cuesta, pero claro, pero es que la tele lo que busca es ser muy, muy efectivo, va a correr muchísimo menos riesgos que el cine, entonces tienes que dárselo todo como muchísimo más mascado en ese sentido. Claro, entonces todo lo que pueda mostrar credibilidad y Sí, digamos, viabilidad. quisiera Jorge. añadir una cosa. En el caso de las ayudas públicas, normalmente hay un apartado que pone actores y equipo, y es puntuable. O sea que poner hasta cierto nivel el equipo, quiero decir, Entonces todo lo que no pueda importa que no mostrar pongáis al script. credibilidad Es un trabajo que adoro, que yo he hecho muchos años. He puesto ese digamos, ejemplo para que no se viabilidad. ofenda a nadie. Pero vamos, o el último auxiliar de dirección, tampoco hace falta ir al detalle mínimo. Pero sí que a lo mejor poner los jefes de equipo está bien. Y sobre todo, Sí. y a veces con una breve filmografía selecta, pues ahora bien, vuelvo a lo mismo que decía con los actores y con si va unido a cartas de compromiso, mejor. Por otro lado, tampoco es cuestión, o sea, por poneros ejemplos, o sea, también así divertidos. Si este año Mauro Herce hace todas las pelis que dicen que va a hacer, Y que tiene la suya como director. y Ana Paz, que las va a montar todas, o sea, es como decir, pero si vais a poner a alguien porque os suena el nombre, porque os gustó la peli y tal, pensad que va a haber más personas que lo han hecho, o sea, que en un momento dado, y llega un momento en que si tienes 20 proyectos con Mauro Herce de Dire de Y que Foto, tiene la dices, suya alguno va a ser mentira, como digo director. yo. No sé cuál, pero O llamas a alguno... Mauro a ver si le preguntas, oye, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque aquí ya no. Bueno, No es tanto que lo llames, pero luego vas a un festival y te lo encuentras y dices, oye, he visto este proyecto. Ah, pues yo no tenía idea. claro. Me ha pasado, ¿eh? Bueno, a ver, ya son más de las 6:30, si es que por el momento no han llegado otras preguntas, así es que yo les pregunto si es que tienen nuevas ideas, inspiraciones, como decíamos, podríamos estar una semana, pero nos van a terminar matando o hay otras obligaciones. Así es que otras cosas rápidamente. Yo voy a tenerme A que ir ver, ya corriendo, son que más de tengo las otra 6:30, reunión si es que y por muchas el gracias momento no por han llegado otras todo, por la preguntas, así es invitación que yo les y ya pregunto estamos si en es contacto. que Gracias. muchas gracias a ti, Gracias, Sara. Sara. Y Adiós. bueno, y tal vez Jorge, Rafael, también antes de que ya cansara a todos digamos, los auditores a quienes, Yo voy a tenerme a que quienes ir han estado corriendo, que siguiendo, tengo ¿no? otra Que reunión tal vez ya los hemos y cansado muchas saltando de gracias una por cosa a todo, otra. por la invitación Tal vez ya sea el y ya momento estamos en de contacto. Gracias. Yo, para concluir, Gracias a como ti, Sara. Y bueno, último y tal consejo, vez ¿no? Porque Jorge, esto me Rafael, pasó hace poco, o sea, es también antes de que prepararte ya tu dossier cansara en a una todos página, o sea, ser capaz de contarlo todo en una página, exacto, ¿vale? El One Shot Proposal, ¿vale? Porque al final, en el caso de las series, van a estar viendo los ejecutivos, van a estar viendo la gente que va a tener muy poco tiempo y lo que van a querer ver es esa madurez. Si tú eres capaz de contar tu historia en una página y que sea de una manera inteligente, divertida, diferente, divertida, no que de sí. jiji jaja, sino de bien contada, diferente, que se quede claro y todo eso, eso está hecho. Entonces, eso es lo primero que al final te pide muchas veces eso para ver esa profesionalidad que hablabais antes o esa capacidad de cierre que tiene tu proyecto, ¿no? Entonces, Claro. hacer el esfuerzo de un one proposal, es decir, una página, y si soy capaz de hacerlo ahí, pues perfecto. Y si todavía no puedes hacerlo, obligarte a hacerlo para un dossier en lugar de decir ¿por qué me obligan a esto? Justamente te va a ayudar a avanzar, ¿no? Porque 120 páginas es fácil, parece que es mucho, pero eso es fácil rellenar. Empiezas ahí a poner tonterías, control C, control V, y guau, eso se rellena. Eso seguro que Jorge está acostumbrado a ver dosieres, que ha visto ahí muchos, de Y control si C, control todavía V, no como yo puedes digo, ¿no? hacerlo, IMDB, venga, vamos obligarte a a poner hacerlo IMDB para un de los dossier en lugar de técnicos, decir ya la ¿por qué pasca me ahí, obligan enlace a con esto? todo. Ah, no, sí.
sí. No, o listas eso, listas de festivales, de entrar en una página, además es como ni cambiar la tipografía, ¿sabes? Como tú tienes toda la tipografía y aquí es como que está copiado con... Pero también, o sea, como yo vivo en Galicia, pues utilizaré la expresión de lo mismo digo uno que digo lo otro. A mí me han llegado muchos proyectos de 2 páginas, que es como, está bien para un ejecutivo de una tele que tiene poco tiempo, pero cuando en una comisión que está evaluando proyectos, se te está exigiendo ir al detalle, o sea, que diga, mira, pero eso depende de dónde tengo aquí vayas, 4 páginas y 400.000 euros de presupuesto, es como a 100.000 euros la página, ¿sale? Bien. Bueno, quizás, como vemos, hemos vuelto muchas veces a las mismas primeras ideas, que son las mismas que en el fondo tienen que ver con absolutamente todo, con cada etapa del proceso, con cada apartado de los dosieres y tal. En el fondo, tener claro el concepto, tener claro lo que se quiere decir, contar, cómo se quiere contar, y me parece que cuando tienes esa claridad, ya sea antes de que el guión esté escrito porque estás todavía desarrollando el guión, o ya sea cuando estás presentando una película acabada, siempre eso va a darle fuerza, ¿no?, a tu discurso. Tu discurso, que en este caso se vehicula a través de un dossier, pero en el fondo es un discurso, ¿no? Sí. Bien, ya nos hemos pasado un montón de lo que pretendíamos. Esperamos que entre una idea y otra, y que nos hemos ido a veces un poco por las ramas o por lo abstracto, pero siempre a través de un dossier. Pero en el fondo es un discurso, ¿no? Uy, Pamela, creo que te has quedado cortada. Bien, sí. ya hemos visto la imagen congelada, así es que no sé si me oyen. Te oímos, pero no te vemos, sí. Pamela. O sea, yo creo que este es el momento para despedirnos. No, pero ¿se oyó lo que decía? No, ahora se descongelaron. Ahora. Bien. No, que decía que muchas gracias. No sé, están congelados. Sí. Pero te oímos. Te oímos. Es para mostrar que todo está agotándose, ¿no? Muchas gracias, Jorge, Rafael. Muchas gracias a Sinoscadi, a Europa Creativa Media de Euskadi, por habernos invitado a compartir este momento. Muchas gracias a quienes hayan tenido la paciencia de escucharnos. Lo más importante, espero que de todas estas ideas hayan salido cosas útiles para cada uno. Eso creo que es lo más importante. Espero que haya sido así. Así que muchas gracias a todos. Y nada, muchas gracias también por escucharnos y a vuestra disposición. Y mucha suerte con los proyectos. Evidentemente. Sí, podía parecer muy crítico todo lo que decíamos, pero yo creo que todos los que estamos aquí es porque nos apasiona. Y justamente y cuando hay un proyecto que bien presentado, con ideas creativas, es un subidón, como dirían en España, ¿no? Así es que estamos todos en eso. Lo que queremos todos es justamente que esos proyectos se hagan, y estamos para eso, ¿no? Sí, justo. Que yo creo que nadie que está leyendo proyectos está diciendo, vaya rollo, tengo que leer otro proyecto. Está deseando que ese proyecto sea el especial. Y, ¡ay, qué película más chula! O qué idea más brillante, ¿no? Exacto. Y qué maravilla cuando un proyecto que viste todavía cuando estaba en fase inicial de idea y lo terminas viendo en la pantalla grande, estrenándose. Creo que nadie que está leyendo proyectos finalmente es lo que nos mueve a todos, y esperamos que todo eso siga vivo y que sigamos viéndolo luego en la pantalla grande y teniendo estas conversaciones en persona. Bueno, gracias, buenas noches a todos y a todas, y ya Cine Euskadi y Europa Creativa anunciarán cuando hay otra Cinemia Talk. Así que, chao. Adiós. Y que sigamos viéndolo luego en la pantalla grande y teniendo estas conversaciones en persona. Bueno, gracias, buenas noches a todos y a todas, y ya